Y bueno, ahora sí, entonces ya vimos, ya sabemos que es un sistema formal, ya sabemos que es una teoría y ya vimos propiedades deseables para una teoría que tengamos, ¿no? Que es que sea correcta, que sea completa. Esto respecto a una propiedad para las fórmulas bien formadas y que sea consistente. ¿Va? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver un sistema formal en particular. Este, este sistema formal que vamos a ver, ustedes lo conocen como la lógica de proposiciones, solo que ahora lo vamos a ver en modo sistema formal. Y vamos a ver qué propiedades de las que vimos cumple y cuáles, si es que alguna no cumple, ¿no? Y vamos a ver muchas cosas relacionadas a este sistema formal. Y lo bonito de ahorita es que casi todos los sistemas formales que hemos visto conmigo, con Juan han visto unos que ustedes ya conocen y le pueden dar un significado. Sin embargo, nosotros, conmigo hemos visto muchos sistemas formales, bueno, siempre el mismo ejemplo, pero ustedes no le dan como una interpretación, no tiene ningún significado para ustedes, solo es manipulación de símbolos. Y aquí lo que vamos a ver es ya a fondo este sistema formal y aparte le vamos a dar un significado. Vamos a ver cómo podemos relacionar este sistema formal con algo que sí utilizamos y lo vamos a manejar como puros símbolos aparte. ¿Va? Entonces vamos a definir nuestro sistema formal. Pues para definir un sistema formal, ¿qué necesito primero? Este, pues primero su lenguaje, ¿no? Entonces primero vamos a definir el lenguaje que vamos a utilizar, que lo vamos a denotar con esta L simpática. Y ya saben, un lenguaje consta de dos cosas, ¿no? Un conjunto de símbolos al que convenientemente le vamos a poner S y un conjunto de fórmulas bien formadas que va a ser nuestra FI de siempre, ¿va? Pero recuerden que este ya es fijo, es uno en especial y vamos a estar trabajando con este lenguaje. ¿Quién es ese? Los símbolos que vamos a utilizar los vamos a dividir como en dos tipos de símbolos, de cierta manera, ¿va? Ahorita no les voy a dar nada de significado, solo vamos a trabajar con símbolos, ¿va? Mañana veremos qué significa todo esto. Vamos a utilizar una flechita de este tipo, vamos a utilizar este otro simbolito, como un medio cuadradito. Vamos a utilizar paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Estos van a ser los primeros tipos de símbolos que vamos a utilizar. Y los segundos tipos de símbolos que vamos a utilizar, a esos sí les vamos a poner un nombre y les vamos a llamar letras proposicionales, que van a ser P's con subíndices, donde este subíndice va a ser un natural, ¿vale? Entonces, primera pregunta, ¿cuántos símbolos tenemos en este alfabeto? Infinitos. Un número infinito, ¿no? Por lo menos tantos como naturales. Este, tenemos una letra proposicional para cada natural, ¿no? Entonces, pues es bastante grande este conjunto de símbolos y no tenemos ningún problema con eso. En ningún momento dijimos que los símbolos tenían que ser finitos, ¿no? Y ahora, para ver qué fórmulas están bien formadas, vamos a dar, en vez de una fórmula que describa nuestro conjunto, vamos a dar reglas de formación. ¿Sí se acuerdan más o menos de las reglas de formación? Este, y vamos a empezar a describir quién está en este conjunto. Reglas de formación de fórmulas y información. Bueno, entonces, las primeras fórmulas bien formadas que yo voy a tener van a ser todas las letras proposicionales. Cualquier letra proposicional solita así escrita va a ser una fórmula bien formada, ¿va? Entonces, todas estas son fórmulas bien formadas para toda y natural. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, dos.
segunda regla de formación. Si yo tomo dos fórmulas bien formadas y en medio les pongo esta flechita con paréntesis en los extremos, eso va a ser una fórmula bien formada. Y también si yo ya tengo algo que sé que es una fórmula bien formada, este signo y la fórmula también rodeado con paréntesis va a ser una fórmula bien formada. Entonces vamos a escribir eso. Si yo tengo que alfa y beta son fórmulas bien formadas, entonces estas que estoy escribiendo aquí también son fórmulas bien formadas, ¿va? Note que tiene los paréntesis, son necesarios y estos símbolos, ¿no? A esta la vamos a leer como no alfa, no alfa, ay, no alfa, y a esta la vamos a leer como alfa implica beta, ¿no? Esas dos últimas eran reglas de inferencia, ¿verdad? No, no, no. Estas son fórmulas bien formadas. Si yo Ok. tomo dos cosas que son fórmulas bien formadas, que yo ya sé que son fórmulas bien formadas, entonces esta y esta también van a ser fórmulas bien formadas. No, todavía estamos en el lenguaje. Ahorita llegamos a las reglas de inferencia. Y la tercera regla de formación es que estas dos son las únicas maneras de obtener fórmulas bien formadas. ¿Vale? Entonces, todas las fórmulas bien formadas oh, fórmulas bien formadas se construyen únicamente con los pasos anteriores. ¿Ah? Esto quiere decir que no hay otra fórmula que sea bien formada, bueno, no hay otra expresión que sea bien formada que no siga estos pasos. Todas las fórmulas se construyen así, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos nuestro lenguaje. ¿Ah? Aquí ya está. Y vamos a ver unos ejemplos de qué fórmulas están bien formadas, cuáles fórmulas no están bien formadas. ¿Va? Entonces lo voy a poner aquí con verde ejemplos. Y pues para empezar, sabemos que cualquier letra proposicional es una fórmula bien formada. Entonces, por ejemplo, P0 es una fórmula bien formada. P23 también es una fórmula bien formada. ¿Va? Así escritas solitas. Y bueno, por ejemplo, si tomamos estas dos con el paso 2, yo también sé que paréntesis que abre, no es cierto. P0, el paréntesis que cierra, es una fórmula bien formada. ¿Va? Esto porque esta es una fórmula bien formada. Y si esta es una fórmula bien formada, pues puedo volver a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, paréntesis que abre, no es cierto. Esta es la fórmula bien formada, ¿no? Es la que vamos a tomar ahora como alfa. Entonces vamos a escribirla. Y paréntesis que cierra también es una fórmula bien formada. ¿Va? Vean cómo se van acomodando los paréntesis. Y por ejemplo, otra que también es una fórmula bien formada, si yo tomo a esta como alfa y a esta como beta, pues lo que me va a quedar es que no es cierto que 0 implica P23. Así, esta también es una fórmula bien formada, ¿va? Y por ejemplo, si yo tomo ahora como esta alfa y esta como beta, entonces yo también sé, por ejemplo, que no es cierto, que P0 esto implica esta otra fórmula. No, P0 implica P23, paréntesis y más paréntesis para cerrar. Esto también es una fórmula bien formada.
Estamos, bueno, quedó claro que todas estas son fórmulas bien formadas y cómo se construyeron. Sí, ¿Sí? Nadie tiene problema con que todas estas sean fórmulas bien formadas, ¿verdad? Entonces ahora, nada más para quedar, voy a escribir un par de fórmulas y ustedes me dicen, bueno, de expresiones y ustedes me dicen si están bien formadas o no están bien formadas y por qué, ¿va? Alguien del chat dice que es como italiano. Es recursivo, justo, ¿no? Estas reglas de formación son recursivas. Casi siempre vamos a necesitar estas reglas de formación para poder definir a nuestras fórmulas. Por ejemplo, ¿qué me dicen de pues algo muy común, ¿no? Esta es una fórmula bien formada. no, No, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues porque no tiene sus paréntesis, ¿va? Entonces, aunque esto tiene significado para ustedes y como que sí les gustaría que fuera una fórmula bien formada, formalmente no lo es, ¿va? Porque le faltan sus paréntesis. Entonces, bueno, este es uno de los buenos, ¿no? Y pues otras cosas que, pues nada que ver, como cosas así, pues nada de esto es una fórmula bien formada, ¿va? No es una fórmula bien formada, no es una fórmula bien formada, ¿va? Este, de la misma manera, P2. Esta, aunque quisiéramos que fuera una fórmula bien formada, tampoco es una fórmula bien formada, ¿va? Y esta tampoco es una fórmula bien formada. Entonces ahorita nada más, después ya vamos a hacer una convención para quitar paréntesis, porque lo cierto es que esto, la verdad es que es muy pesado, ¿no? Pero pues estas ahorita, aunque queramos, no van a ser fórmulas bien formadas, ¿va? Este, ¿Y qué más? Eh, por favor, no escriban cosas así. Esto tampoco es una fórmula bien formada. Entonces creo que estos ejemplos son muy buenos, ¿no? De fórmulas que no son bien formadas. Nadie tiene duda en por qué todas estas fórmulas no son bien formadas. Y, ok, todo bien. Ok, entonces ahora les pregunto, ¿qué me dicen de esto? ¿Esta es una fórmula bien formada? ¿sabemos que alfa es fórmula bien formada? Ah, justo, esa es una buena pregunta, ¿no? Alfa es una fórmula bien formada. Supongamos que sí, alfa es una fórmula bien formada. Ah, entonces yo creo que sí. Ok, entonces alguien dice que sí. ¿Alguien dice que no es una fórmula bien formada? ¿No? ¿Nadie? Ok, entonces, esta es no es estrictamente una fórmula bien formada, sino que representa a varias fórmulas bien formadas, ¿no? Esto más bien sería como así. Representa un conjunto de fórmulas bien formadas, donde alfa es una variable. Justo como lo puse aquí y sí quedó claro, ¿no? Alfa y beta están siendo variables para fórmulas bien formadas, ¿va? Entonces, esta, por ejemplo, como tal, no es una única fórmula bien formada. Está representando a un conjunto de fórmulas bien formadas, igual que esta. También está representando a un conjunto de fórmulas bien formadas que están dadas por su forma, ¿no? Lo que nos interesa es la forma de estas fórmulas bien formadas. Entonces, pues, es una fórmula bien formada, pues,
más o menos, ¿no? Muchas fórmulas bien formadas, ¿va? Entonces tengan cuidado con esta notación. Siempre que yo utilice letras griegas, van a representar variables para fórmulas bien formadas. O en caso de que lo mencione, van a presentar variables únicamente para letras proposicionales, ¿va? Dependiendo de cómo lo esté diciendo. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿El lenguaje queda bien claro? Aquí está nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, ahora ya con un lenguaje podemos definir nuestro sistema formal, ¿vale? Y pues necesitamos dos cosas para definir un sistema formal, un lenguaje y un conjunto de reglas de inferencia. Entonces, primero vamos a ver quién es la regla, bueno, qué reglas de inferencia vamos a usar, ¿vale? Y recuerden que las reglas de inferencia tienen que ser relaciones cuyas entradas sean todas fórmulas bien formadas, ¿vale? Entonces nosotros vamos a definir a esta regla de inferencia. Lo voy a poner. Regla de inferencia. Bueno, le voy a poner reglas, pero solo vamos a tomar a una regla de inferencia. Y le voy a poner MP a esta regla de inferencia. Y recuerden, pues, relación, eso quiere decir que tienen que ser tuplas y en este caso van a ser tripletas, donde la primera va a ser una fórmula, la segunda entrada va a ser una fórmula pero de este tipo y la tercera va a ser esta fórmula, ¿va? Y lo único que le voy a pedir es que alfa y beta sean fórmulas bien formadas, ¿vale? Entonces primero notemos, estas son tripletas. Cada una de las entradas son fórmulas bien formadas. Yo estoy pidiendo que alfa y que beta sean fórmulas bien formadas. Y por las reglas de construcción, entonces yo sé también que esta es una fórmula bien formada, ¿va? Entonces estamos de acuerdo en que cada una de las entradas son fórmulas bien formadas. Esto quiere decir que este es un subconjunto de phi, cruz, phi, ¿vale? Es decir, phi. Entonces, pues esta sí es una regla de inferencia para este lenguaje, ¿no? MP es una regla de inferencia. Para el lenguaje. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso de phi cruz phi, bueno, era que tenía aridad 3, ¿verdad? Sí, exacto. Es 3, ¿verdad? Sí, Ok, gracias. tiene aridad 3. Tenemos aquí tripletas. Y es la única regla de inferencia que vamos a utilizar. Entonces recuerden la forma, tenemos alfa implica beta, y de ahí lo que podemos obtener directamente es beta, ¿va? Entonces ahora sí, es la única regla de inferencia que vamos a utilizar. Entonces nuestro sistema formal, ¿cómo va a quedar? Lo voy a poner. Al sistema formal, lo vamos a denotar como CS. Y nuestro lenguaje va a ser esa L y nuestra única regla de inferencia va a ser MP. A la regla de inferencia MP también la vamos a llamar regla modus ponens. Modus ponens, ¿va? Seguro que ustedes ya conocían al modus ponens. Y a CS también lo vamos a llamar la lógica de predicados, ¿va? Predicados. O también el cálculo de, proposiciones. Los predicados son otra cosa. No olviden que después de predicados. Proposiciones. O el cálculo de proposiciones. ¿Ah?
Entonces, de ahora en adelante, siempre que yo me refiera al sistema formal, al lenguaje o a la regla de inferencia, siempre van a ser a estos. El lenguaje formal que vamos a estar trabajando es L, nuestra regla de inferencia va a ser MP y nuestro sistema formal CS. Y va a ser así hasta que diga lo contrario, ¿no? Hasta que cambiemos de sistema formal, que sí lo haremos. Muy bien, ya tenemos un sistema formal, pero ¿qué es lo que nos hace falta ahora? Porque pues ya tenemos una regla de inferencia y un lenguaje, pero nos hace falta algo más, ¿no? Axiomatizarla. Axiomatizarla. Sí, más o menos, ¿no? Porque lo que tenemos es un sistema formal y las propiedades que vimos aplicaban para teorías, ¿no? Entonces, pues justo lo que necesitamos ahora es una teoría en especial para este sistema formal. O sea, como que ya tenemos el aparato de cierta manera, pero no sabemos cómo por dónde empezar, ¿no? O qué cosas sí queremos que sean teoremas y qué cosas no queremos que sean teoremas. Entonces, pues vamos a definir una teoría en específico, ¿va? Entonces, aquí está nuestro sistema formal. Sistema formal. Y ahora vamos a definir una teoría formal en ese sistema formal. Teoría formal. Y justo, para definir a esta teoría formal, vamos a definir primero a sus axiomas. Y ya con los axiomas, pues sabemos que podemos tomar la cerradura deductiva y ese conjunto que obtengamos va a ser nuestra teoría formal, ¿va? A esta teoría la vamos a llamar CE. Y CE va a ser la cerradura deductiva de nuestro conjunto de axiomas al que le vamos a poner AX, ¿va? Entonces vamos a ver quiénes son los axiomas de esta teoría. Y igual, vamos a describir a los axiomas como tres tipos de axiomas. Vamos a dividirlos en tres conjuntos distintos. El AX1, AX2 y AX3. ¿Va? Y vamos a ver cómo es cada uno de estos conjuntos. Ahora, AX1 van a ser todas las fórmulas que tengan esta forma. La forma alfa implica que beta implica alfa, tal que alfa y beta son fórmulas bien formadas. Lo único que les pedimos es que sean fórmulas bien formadas, ¿va? Y recuerden que esto pues es muchos axiomas, ¿no? No solo es un axioma el que hay aquí. Para cualesquiera dos fórmulas bien formadas que tomen ustedes, van a tener una instancia de este axioma. Con instancia me refiero a que estas dejen de ser variables para ser fórmulas específicas, ¿no? Porque pues estas son variables, así las estamos tomando ahorita. Y nada más hay que revisar que esto sí sea, o sea, que esto sí denote una fórmula bien formada. Entonces, si alfa y beta son fórmulas bien formadas, nosotros sabemos que este pedacito también es una fórmula bien formada, ¿no? Por dos. Y bueno, esta ya es una fórmula bien formada, entonces de nuevo por dos, nosotros ponemos fórmula implica otra fórmula con sus paréntesis y esto sigue siendo una fórmula bien formada. Nadie tiene problema en eso, ¿verdad? Entonces, esto sí es un conjunto de fórmulas bien formadas. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que esto, pues, ¿no? Si no estamos haciendo algo raro. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, pero es que se me hace extraño ese axioma. Como que, o sea, ¿por qué ese lo ponemos como axioma? ¿Por qué lo ponemos como axioma? Esa es una muy buena pregunta y es una pregunta que vamos a responder mañana porque ahorita parece nada más que estamos jugando con símbolos otra vez, ¿no? Con símbolos que no significan nada. Sin embargo, mañana vamos a ver que estos símbolos sí significan algo. Lo que vamos a capturar con esta
esta teoría, van a ser algo que se llaman tautologías. Seguro que ustedes saben qué es una tautología, ¿verdad? ¿Alguien no sabe qué es una tautología? ¿No? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es capturar a las tautologías. Nosotros estamos haciendo una manera de deducir a las tautologías a partir de ciertas tautologías. Y esta fórmula está rara porque es una tautología. Todas las fórmulas que tienen esta forma son tautologías y las de estos conjuntos también van a ser tautologías. Y pues, sorpresa, ¿cuál va a ser la fórmula, la propiedad que vamos a utilizar para ver sobre cuál nuestra teoría es correcta y completa? Va a ser justo con ser tautología, ¿no? Entonces, lo que vamos a obtener con esta teoría va a ser justo las tautologías, ¿no? Entonces, por eso esta tiene como una forma rara. Algunas instancias, por ejemplo, de este axioma, les voy a poner por aquí, es P0 implica que P1 implica P0, ¿va? Aquí tenemos un ejemplo de axioma. ¿Sí estamos de acuerdo en que este es un axioma? ¿Qué tal este otro? Mm, Yo no entiendo muy bien lo que significa el axioma. Axiomas no es nada como ahorita. Nada más, axiomas van a ser este conjunto que estoy diciendo y es lo que vamos a utilizar para deducir así. Es decir, para decir qué fórmulas de las bien formadas son teoremas y cuáles no son teoremas, ¿vale? Este va a ser como nuestro punto de partida para empezar a deducir. Eso es para lo que son los axiomas. No sé si más o menos respondí tu duda. Y ese AX1 es infinito, ¿no? También. AX sí es infinito. Así es, tenemos una cantidad infinita de axiomas. Pero también quiero que noten que eso no es muy problemático porque los conocemos. Si yo les doy una fórmula, la que sea, ustedes me pueden decir si es un axioma o no es un axioma. Tenemos una manera efectiva de decidir si una fórmula es un axioma o no. ¿Se acuerdan de eso? Que parecía como no muy importante, pero sí es importante. Aquí hay unos ejemplos de axiomas. Entonces, voy a definir los demás axiomas para que no se nos come el tiempo. Y ahorita vemos más ejemplos y vemos a dónde queremos llegar, ¿no? Los axiomas, estos también los vamos a llamar axiomas tipo 1, ¿vale? Por eso el 1 de acá. Y vamos a definir ahora a X2, que los vamos a llamar naturalmente también axiomas tipo 2. ¿Ya? Y van a tener esta forma muy interesante. Si yo tengo que alfa implica, no, que beta implica gamma, entonces como que lo que voy a tratar de hacer es distribuir esto. ¿Ah? Lo digo así para que pues traten más o menos de recordar la forma del axioma. Lo que vamos a tener es que alfa implica que beta implica alfa implica gamma, ¿no? Como que sí, más o menos se ve ahí el distributivo. Y esta tiene algo raro, ¿no? Que todavía le faltan estos. Y ya lo único que le voy a pedir es que alfa, beta y gamma sean fórmulas bien formadas. Esto van a ser los axiomas tipo 2. Cualquier fórmula que tenga esta forma va a ser un axioma. Y por último, los AX3. Nosotros tenemos también el símbolo no, ¿no? Entonces, y no lo hemos utilizado. Entonces vamos a poner un axioma que utilice el símbolo no. Y va a ser algo de este estilo. Si yo tengo que no beta implica que no alfa. Recuerden, ¿sí? Y también tengo que no beta
implica alfa. Entonces, esta fórmula implica beta. Y cerramos y ya nada más me faltan estos, ¿vale? Y de nuevo, lo único que voy a pedir es que alfa y beta sean fórmulas bien formadas. Cualquier fórmula que tenga esta forma va a ser un axioma tipo 3, ¿vale? Entonces, noten que, vamos a anotar esto, que si yo tengo, notemos, para eso es lo de los axiomas. Supongamos que yo les digo, consideren una fórmula que es un teorema, es decir, que está en CE. Nosotros ya sabemos que esto significa, como CE es la cerradura deductiva de axiomas, entonces sabemos que tiene que haber una inferencia a partir de estos en el sistema formal de esta fórmula. Es decir, a partir de este conjunto, nosotros podemos hacer una inferencia de la fórmula en el sistema CS. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que para cualquier axioma de nuestra teoría, nosotros vamos a poder encontrar una lista finita de fórmulas de tal manera que todas o son axiomas, es decir, o son elementos de AX, o son consecuencia directa de otras bajo reglas de inferencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Más o menos, algo no quedó claro. De acuerdo. ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo, pero se ve muy loco, ¿no? Sí, A es ver, ¿qué sabes complicado. que hay? Sí, exacto. Como que ahora ya estamos aterrizando todo lo que vemos y antes como era muy abstracto, tal vez no caía el peso de todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Y ya es como de verdad, ya nos va a servir de verdad, entonces pues ya dices, ay, ¿qué pasó? Pero es lo mismo que hemos visto, ¿no? Nada más que lo fijamos, fue lo único que pasó. Ahora, muy bien, noten que siempre que yo diga que una fórmula va a ser un teorema, va a deducirse de este conjunto y va a estar en este sistema formal. Entonces, como que estamos cargando cosas que se quedan fijas. Muchas veces, en vez de escribir esto, entonces lo denotaremos nada más así. ¿Por qué? Porque pues ustedes ya saben que aquí está AX y ustedes ya saben que nuestro sistema formal es ese. Entonces, pues nos ahorraremos espacio nada más escribiendo esto. Siempre que yo escriba esto, sí va a significar que phi es un teorema de CE. ¿Ah? Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de teorema. ¿No? ¿Qué será? Hay que ver uno específico, o mejor no. Tomemos una fórmula, la que sea. Sea así una fórmula, la que sea. Bien formada, desde luego, ¿no? Y veamos que esta fórmula es un teorema. Entonces, bueno, me gustaría que este fuera como específico. Por ejemplo, lo que estoy diciendo aquí es que P0 implica P0. Es un teorema. No P8 implica no P8. También es un teorema. ¿Va? Y todas estas, ¿no? Pero vamos a hacerlo en general. Entonces, si queremos ver que esto es un teorema, lo que tenemos que hacer es hacer su inferencia, ¿no? Obtener una lista finita de fórmulas de tal manera que todas son
elementos de AX, es decir, son axiomas o son consecuencia directa de anteriores bajo nuestra única regla de inferencia, que en este caso es modus ponens, ¿va? Y pues tenemos que hacer esa sucesión de fórmulas. Y pues ahorita no se les va a ocurrir de ninguna manera, ¿no? Así que se las voy a dar y vamos a ver que pues sí es una inferencia en esta teoría, ¿va? Primero voy a tomar esta formulota. Sí, implica que sí implica sí y esto implica sí, esto implica que sí, implica que sí, implica sí, sí, implica que sí, implica sí, y ya se acabó. Y esta fórmula está bien larga y está extraña, pero alguien me puede decir, es un axioma. ¿Alguien me puede decir qué tipo de axioma es y por qué es un axioma? Pues no puede ser un axioma de tipo 3, ¿no? Porque, o bueno, no sabemos, ¿no? Pero no hay nos. Entonces, como que, pues, no se ve que tenga esta forma. Y para hacer un axioma 1 se ve extremadamente largo, ¿no? Entonces, pues, solo nos queda ver tal vez que es un axioma de tipo 2. Y sí es un axioma de tipo 2, ¿no? ¿Por qué? Recuerden que voy a copiar la forma del axioma tipo 2, ¿va? Nada más ahorita para que podamos compararla. Ah, aquí está. Este es el axioma tipo 2 y esta es la fórmula. Vamos a ver que esta sí es una instancia de esta fórmula, ¿va? Recuerden que nosotros estamos pidiendo que alfa, beta y gamma sean fórmulas bien formadas y yo tengo que phi es una fórmula bien formada, ¿va? Entonces, si nosotros tomamos a este como alfa, a esta como gamma y a esta fórmula como beta, vamos a tener que esto sí se parece a esto. ¿Están de acuerdo que alfa, beta y gamma, para empezar, son fórmulas bien formadas? Ajá, Sí, como que parece sí, que sí, se sí. distribuye. Exacto. Sí, esa es como la idea, como decir que sí se puede distribuir, se implica de cierta manera, ¿no? Entonces, esta parte es esta parte, no pasa nada, ¿no? Entonces vamos a ver ahora que esto es esto. Y aquí tenemos a esta alfa, esta es beta, esta es alfa y esta es gamma, ¿vale? Entonces esta parte. Así ya se ve más claro que sí es un axioma tipo 2, ¿no? Entonces, esta fórmula, esos rayoncitos sí los voy a dejar, ¿no? Esto sí. Esta fórmula sí puede estar en la lista porque es un axioma tipo 2, ¿no? Es decir, está en este conjunto. Recuerden que todas las fórmulas de la asociación o tienen que estar en este conjunto o son consecuencias anteriores bajo reglas diferentes. Bueno, bajo modus ponens en este caso. ¿Va? Entonces ahí está mi primera fórmula. Número 2. También voy a tomar un axioma. Espero que este se vea menos agresivo. Y este va a ser si implica que, si implica, si implica, ahí está. Y este es un axioma tipo 1. Voy a poner así. ¿Alguien me puede decir quién es alfa, quién es beta y quién es alfa otra vez? Recuerden, voy a subir tantito.
la forma de los axiomas tipo 2. Alfa implica que, beta implica alfa. Entonces, Sí, alfa sería la phi solita y beta ajá, sería la que está entre paréntesis de en medio. exacto. Ahí no, aquí ya. Es esta, ¿no? Entonces sí tiene la forma correcta para hacer un axioma tipo 1. Alfa implica que beta implica alfa. Y ya no nos va a dar tiempo de acabar nuestra deducción. Solo voy a poner el siguiente paso. Y nada más para la siguiente, para la siguiente clase, vemos que sí está bien, ¿va? Ustedes nada más quédense dirigiéndolo. Y el siguiente paso es, sí, implica, sí, implica que, sí, implica. Entonces, por favor, quédense pensando, no les voy a decir de dónde salió, pero ustedes piensen, ¿de dónde salió este? ¿Es un axioma? ¿Es consecuencia de los anteriores bajo reglas de inferencia? ¿O cómo podrían justificar de dónde salió este? ¿Va? Entonces, ya se acabó el tiempo. ¿Hay alguna duda que podamos ver ahorita rápida? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejarle aquí.